Continuamos con la animación de saltar de nuestro personaje simple. Fichero personaje03.blend. Hemos hecho la parte física, pero tenemos que lanzarla después de que haya acabado la animación saltar del esqueleto, para la que ya tenemos un actuador. Podemos conocer el estado de una acción con el campo llamado Frame Property, propiedad de fotograma, al que se pone una propiedad del objeto. Las propiedades en el Game Engine son variables propias de un objeto que podemos modificar con el actuador Property y sobre cuyos valores podemos establecer condiciones con el sensor Property. También podemos utilizarlas dentro de una expresión lógica del controlador Expression. Pueden ser datos de nuestro personaje, como la vida que tiene, objetos recogidos, etc., o de nuestro juego, como condiciones sobre lo que se ha hecho, etc. Selecciono el esqueleto. Me aseguro de hacerlo porque, en principio, las variables solo las puede consultar y modificar el objeto propietario. Expando la parte de propiedades pulsando la tecla N en el editor lógico o pulsando la crucecita de la esquina superior izquierda. Pulso el botón Add Game Property. Me crea una propiedad de tipo float, número de coma flotante, y nombre prop. Le cambio el nombre por fsalto, fotograma del salto. Podría cambiarle el tipo pulsando aquí o darle un valor inicial escribiéndolo aquí. Si pulso el icono de información, está ahí, Blender nos imprimirá el valor de la propiedad en la ventana 3D durante la ejecución del Game Engine, siempre que vayamos al menú Game y activemos Show Debug Properties, mostrar propiedades de depuración. Lo activo. Vuelvo al actuador Action con la acción de saltar arrastrando el contenido de la ventana. Y en Frame Property pincho y elijo fsalto. Si lanzo la animación, Blender va a ir cambiando el valor de fsalto según avance la animación. Sabremos cuándo ha acabado la animación consultando el valor de fsalto. Primero busco el controlador Expression que lanzaba el salto hacia arriba. Ahora, la física tiene que esperar. Vamos primero a desconectar este controlador del actuador Motion salto arriba. Para ello, vuelvo a trazar la conexión con el ratón. Colapso el actuador Action saltar. Conecto la salida del Expression al Action saltar. Desplazo la ventana a la parte de sensores. Voy a detectar cuándo ha terminado el salto consultando la variable fsalto. Para ello, uso un sensor property. Añado al esqueleto un sensor property, objeto propietario de la variable fsalto. Le pongo por nombre finsalto. En la propiedad elijo fsalto. Como el tiempo avanza a intervalos irregulares, la animación está definida a 24 fotogramas por segundo y el Game Engine va generalmente a 60, no puedo usar como condición de final que esta propiedad sea igual a 20, frame final de la animación, porque puede no alcanzar ese valor o pasarlo. En Evaluation Type no tengo un mayor que, pero puedo elegir intervalo, y poner en los extremos 19 y 21, por ejemplo. Esto detectará el final de la animación. Colapso el sensor. Añado un controlador AND al esqueleto y lo uno a este sensor property finsalto. Conecto la salida de este controlador al actuador salto arriba del avatar para que lance la parte física. Nos falta una cosa, cambiar la propiedad fsalto cuando ha terminado la animación para que deje de cumplirse la condición. Para cambiar una propiedad se usa el actuador property, que debo ponerlo en el objeto propietario de la propiedad, es decir, el esqueleto. Añado un actuador property con nombre resetSalto.
Entre los modos de modificación de la propiedad, dejo assign, asignar. Selecciono como propiedad fsalto. En el valor asignar pongo 1 para que deje de cumplirse la condición del sensor. Es decir, cuando acabe la animación lo detectaré y pondré esta variable a 1 para que no vuelva a saltar la condición. Colapso el actuador y lo conecto al último controlador del esqueleto. Cuando acabe la animación del esqueleto hecha para el salto, lanzará la física y dejará la variable en ese valor. Vamos al Game Engine para probarlo. P. Si pulso espacio, se lanza la animación del salto y luego se mueve el personaje, pero queda mal el tiempo que se queda como parado en el aire. Además, puedo observar el valor de la propiedad fsalto según va variando, por haber activado depuración en el Game Engine y pulsado el icono de información en la variable. Escape. Para solucionarlo, el problema este de que se quede en el aire, voy a recortar un poco la animación de salto. Voy al actuador Action Saltar. Lo expando. Y pongo como frame final de la animación 13 en lugar de 20. Eliminamos la parte final de la acción. Lo vuelvo a colapsar. Tengo que ir al sensor Property Fin Salto y cambiar también los límites. Lo expando. Cambio el mínimo por 12 y el máximo por 14. Vuelvo a colapsar el sensor. Lanzo otra vez el Game Engine, P, y ahora al pulsar el espacio parece que queda mejor. Escape. Tenemos que hacer lo mismo para el salto hacia adelante. El problema es que una vez lanzada la animación de esqueleto, cuando acabe no sabremos si el jugador quería salto hacia arriba o salto hacia adelante. Vamos a crear un camino alternativo con otro actuador Action de saltar. Va a tener una propiedad de fotograma diferente que nos sirva para distinguir los dos saltos. Es una forma de hacerlo, aunque no muy elegante. Añado al esqueleto otra propiedad, también de tipo float, y la llamo fsalto a. Me voy a los actuadores del esqueleto y añado un action con nombre saltar a mayúscula. Modo play, acción saltar, fotograma inicial 1, fotograma final 13. Capa 2. Pongo frame property a fsalto a. Lo colapso. Corto el enlace que lanzaba salto adelante en Avatar, arrastrando el ratón de este actuador a su controlador. Sin perder esta posición, este controlador, ahora conecto esta condición de salto adelante, pero al actuador del esqueleto saltar a. Me falta la condición de final. Para ello, me voy otra vez a la parte de sensores del esqueleto, añado un sensor property, le pongo por nombre fin salto a, tipo intervalo, variable fsalto a, y el rango de detección lo pongo entre 12 y 14 como antes. Colapso el sensor. Añado un nuevo controlador AM al esqueleto. Lo uno a este nuevo sensor. Desplazo la ventana y conecto este controlador a la física de salto adelante. Me falta resetear la nueva propiedad. En esqueleto añado un actuador property con nombre reset salto a. Tipo asignar, variable fsalto a y valor a asignar 1. Lo colapso y lo conecto al último AND del esqueleto. Lanzo el Game Engine P y al activar el salto horizontal el personaje salta muchísimo. Escape. Vuelvo al actuador salto adelante y cambio el impulso en Z de 10
a 5. Lo vuelvo a colapsar y lanzo otra vez el motor de juegos. Este 5 es el mismo valor que tenía el actuador salto arriba. Ahora el salto va mejor. Escape. Esto debe ser porque se ha eliminado el efecto del actuador avance que forzaba la velocidad y se ve que influía en esto. Las propiedades pueden servir para guardar datos de nuestro juego en ejecución. Un asunto muy interesante es que si se modifica una propiedad que está como frame property de un actuador action, la animación de este action se desplaza al punto en el tiempo que se ponga en la variable, permitiéndome controlarla exactamente mediante la modificación como yo quiera de esa propiedad. Una cosa importante es que, a pesar de lo simple del control sobre el personaje, los ladrillos necesarios y sus conexiones son muchos y, sobre todo, difíciles de leer. Podríamos añadir la funcionalidad de reproducir al revés la animación del salto al aterrizar, o meterla de esconderse y salir del caparazón, pero la cantidad de condiciones y ladrillos haría esto ilegible. Salvo el fichero como personaje 04.blend. Con programación en Python o Python, el lenguaje usado dentro de Blender, este esquema se simplificaría mucho, porque por ejemplo un sensor property es una condición en el código, un actuador property otra línea en el código con una asignación, por ejemplo. Además, con Python puedo acceder directamente a los objetos y sus propiedades o incluso cambiar los parámetros de un actuador o de un sensor. Lo veremos más adelante. Gracias por tu atención.